Hola, soy Freddy Espinosa. En el día de hoy estaremos tocando un punto fundamental en lo que es el manejo de la pastura, en especial al sector lechero. Son muchos los productores que hoy en día se preguntan, ¿qué debo hacer para incrementar mi rentabilidad, para mantener mi producción de leche, para incrementar mi producción de leche? Si los costos de producción están tan elevados, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que los altos precios del combustible han hecho que los costos de producción, en especial los alimentos, se incrementen considerablemente y que no exista disponibilidad de fertilizantes en el mercado. Además, ¿para qué yo voy a fertilizar químicamente si yo tengo una fertilización directa orgánica con los animales, o tengo compost, o aplico purines? Todos estos aspectos los estaremos tocando para que usted tome sus propias decisiones. En la introducción estuvimos haciéndonos la pregunta que normalmente se hacen los productores de qué hacer para producir leche hoy día y ser rentable por la guerra existente entre Rusia y Ucrania. La respuesta a esta pregunta no es sencilla, puesto que hay en juego muchos aspectos geopolíticos en estos momentos. Además, no se vislumbra ninguna salida a este conflicto en un futuro inmediato. Pero lo que sí estoy muy claro, que seguramente muchos de ustedes lo estarán, es que siempre se ha dicho que por ser la fertilización tan costosa, no aplico fertilizante en mis pasturas. Esa es la realidad. Muchos productores y muchos técnicos siempre aluden a esta situación de que no fertilizan porque los costos de los fertilizantes son bastante elevados. Ante esta pregunta, acá les presento una lámina porque siempre ha habido esa excusa. Y fíjense que a nivel de Latinoamérica, la media de los productores que no utilizan la fertilización se encuentra alrededor del 60%. En Panamá, un estudio realizado refleja que el 64-65% de los productores no usan fertilización. En Nicaragua, cerca del 83% no utiliza fertilización. Es decir, que es muy probable que cerca del 70% de los productores en lo que es Latinoamérica no usa la fertilización de la pastura como un manejo tradicional. Cuando vamos al caso de Sudamérica, hay algunos trabajos más en Venezuela, que es donde más se ha hecho este tipo de diagnósticos. Vemos dos trabajos donde se refleja todo lo que es la región centro-oriental y la región occidente de Venezuela. En la región centro-occidental, cerca del 65% de los productores no utilizan la fertilización. En cambio, cuando vamos hacia el occidente del país, que es donde mayormente existe lo que serían los sistemas lecheros, aproximadamente un tercio de los productores no aplican lo que es la fertilización. Y el restante 70% lo que aplica es solamente urea. Esto ha sido siempre así en el caso de Venezuela desde los años 70, donde solamente se utiliza es urea para la fertilización de los potreros y no se consideran los demás nutrientes. Ante esto, a nivel tropical, principalmente donde nos vamos a referir, que son el trópico alto, se utiliza lo que es la ración totalmente mezclada conjuntamente con los alimentos balanceados, que son los TMR.
Estos TMR han venido sustituyendo a lo que es las pasturas en sí. Ya veremos algunos datos más adelante. Lo que sí es cierto es que estos TMR son los que me están encareciendo realmente los costos de producción, ya que los costos de producción, cuando hablamos de la inclusión de estas dietas, están entre el 55 y el 65%. Algunos casos llegan hasta el 70%. Es decir, que es un sistema muy vulnerable a lo que es la situación de hoy día, donde no se consiguen fertilizantes o lo que se consiguen muy costosos. En esta gráfica vemos cómo los costos internacionales de producción láctea varían en función de la proporción del pastoreo. Empezando desde lo que es el confinamiento, como el caso de los Estados Unidos, donde los animales están totalmente confinados y el costo de producción está alrededor de los 60 centavos de dólar. Y en esa misma medida que vamos aumentando la proporción del pastoreo, se presenta una relación lineal donde en la medida que tenemos los animales más tiempo pastoreando, tenemos unos costos de producción mucho más bajos. Como es el caso de Nueva Zelanda, que siempre ha tenido sus costos de producción bajos. En estos momentos nos encontramos que están aproximadamente entre un 18 y 20 centavos de dólar cuando ellos utilizan cerca de un 90% del pastoreo y un 10% aproximadamente de lo que sería la alimentación con concentrados o lo que serían las dietas exóticas. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿cómo me vas a poner a comparar Nueva Zelanda? Es imposible porque las condiciones son totalmente distintas. Son países templados, son países donde la calidad de las pasturas son mucho mejores que en nuestro caso. Pero ahora yo también le digo, bueno, Australia, a la cual pertenece, por cierto, Nueva Zelanda, que es en su parte tropical, también están utilizando sus animales en base a pastoreo. Y eso es lo que les ha permitido también tener un costo de producción más bajo. Pero ahora vengamos a lo que a nosotros nos interesa, que es el caso de Latinoamérica. Bueno, en el caso de Latinoamérica tenemos el caso Colombia, que en el trópico alto, donde ellos utilizan más del 60% del tiempo del pastoreo de los animales y tienen su costo de producción aproximadamente entre 25 y 28 centavos de dólar. Ese es un ejemplo muy importante a nivel del trópico alto en Latinoamérica. En contraste con el caso de Panamá y Costa Rica, donde le dan mayor fuerza a lo que serían los TMR. Cerca de entre un 30 y un 50% de la dieta es a base de estos TMR y el 50% a un 60, menos del 60% es escaso de pasto. Por lo tanto, en el caso de Panamá, tenemos que los costos de producción oscilan entre los 48 y 53 centavos de dólar. Es decir, en la misma medida que nosotros podamos, en caso del trópico alto, en Panamá y Colombia, vemos una gran diferencia en estos costos de producción, precisamente porque tenemos mayor inclusión de pastoreo dentro de la dieta animal. Un aspecto también bastante importante que en lo particular he notado es que cuando utilizan los TMR no se considera lo que sería el comportamiento etológico. El comportamiento etológico es fundamental para saber realmente cuáles son las horas adecuadas para que mis animales puedan utilizar eficientemente esa producción de pasto. ¿Por qué digo esto? Porque he podido observar en algunas fincas de ambos países que los tiempos de pastoreo no se corresponden realmente con el etograma que se ha venido manejando. Aquí está el primer trabajo que se hizo en el mundo sobre lo que sería el comportamiento etológico de los animales en libertad. Considérese en este sentido bienestar animal. Entonces,
En el caso de Arnold y Tuschinski, en el año 78, pudieron determinar que las vacas tienen un mayor consumo de pastos en las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, o en las horas nocturnas. El resto de las actividades serían lo que es el proceso de rumia, el proceso de descanso. Obviamente, las otras actividades que conllevan los animales. Y determinaron que el tiempo de pastoreo es de 11 horas. Nosotros realizando también un trabajo en Venezuela, en un bosque seco tropical, también se consiguieron unos trabajos, unas respuestas similares, pero con otros aspectos cuando se utilizó el bosque. En este caso vamos solamente a mencionar, para poder comparar con respecto al trabajo de Tuschinski, cómo a nivel de las zonas más bajas del trópico cambia lo que es el comportamiento animal, ya no en vacas, sino en novillas. Y vemos que las novillas pastorean más o menos desde las 6:30 de la mañana hasta 8:30 de la mañana. O sea, esas son las horas que realmente pastorean estos animales. En cambio, en el caso de las vacas, también nos encontramos que desde todo ese proceso, después de este proceso de descanso de los animales, vuelven nuevamente con su proceso de pastoreo hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana. Y hemos notado que cuando se comienza el sistema de ordeño, aproximadamente a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana, los animales salen a potrero cerca de las 7 a 8 de la mañana, le dan solamente una hora de pastoreo realmente aprovechable, porque ahí es donde vemos al poco tiempo que los animales o están descansando o están rumiando. Y luego son llevados a las galeras o galpones para darle los TMR, los cuales van consumiendo a voluntad durante el resto del día hasta las horas de la tarde, que vuelven a sacar los animales a pastoreo, aproximadamente 3 a 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, cuando realmente su proceso de pastoreo son en horas nocturnas. Es allí algunos de los errores que se cometen pues, en esta zona, y por eso que también los costos de producción y la respuesta animal no está siendo realmente lo adecuado. Ahora bien, acá vemos una lámina sobre un trabajo realizado en Guatemala, y así es realmente en todo lo que es en el trópico. La FAO ha determinado que el 70% de las pasturas a nivel del trópico, en este caso de Latinoamérica, está por el orden del 70%. En este trabajo vemos cómo el nivel de degradación influye sobre la producción y la rentabilidad de la leche. Entonces podemos ver cómo la carga animal de 2 baja a 0.5 unidades animales por hectárea cuando el nivel de degradación es muy severo, disminuyendo aproximadamente un 33% de la producción láctea al pasar de 1.582 a 1.060. Pero lo que es más perjudicial para el productor, que es realmente el ingreso, resulta que esta reducción se ve aproximadamente reflejada en un 400%, y es obvio, porque ya los animales no tienen ni cantidad ni calidad de esa dieta que se les está ofreciendo. ¿Y cómo podemos mejorar esto? A través, obviamente, de un manejo adecuado, y dentro del manejo adecuado está la fertilización. Y para ello existen unos principios que tenemos que tener muy claros. El primer principio es considerar el suelo como un organismo vivo. Si nosotros no consideramos el suelo como un organismo vivo, estamos totalmente manejando inadecuadamente el sistema de producción como tal. Cuando consideramos el suelo como un organismo vivo, estamos conscientes de que existe toda una entomofauna y todo un equilibrio para
poder utilizar eficientemente la materia orgánica que está presente en el suelo, y al estar esos microorganismos, como por ejemplo las lombrices y los escarabajos, al descomponer esa materia orgánica hace que todos esos elementos, casos nitrógeno y fósforo, que no están disponibles, pasen a ser disponibles en forma de nitrato y en forma de P2O5. Entonces, al estar disponible, la pastura tiene una mayor respuesta. Ahora bien, eso por una parte. Por otro lado, tenemos que considerar que los pastos, al igual que los cultivos agrícolas, requieren de todos los nutrientes, tanto macro como micronutrientes. Por ello es importante, cuando consideramos el suelo, que todos los elementos estén realmente disponibles para las plantas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una comparación entre un ser humano y una planta, como ser vivo, los humanos requerimos de toda una cantidad de nutrientes para poder mantener y poder ejercer nuestra función. Si nosotros solamente nos dedicamos, por ejemplo, a consumir solamente proteína, en este caso la proteína viene dada por el nitrógeno, y obviamos el resto de los elementos, el cuerpo en un momento determinado iniciará un proceso de degradación, es decir, el cuerpo, yo como ser humano, comienzo a enfermarme porque tengo una deficiencia de ciertos minerales. Bueno, igual es en las plantas. Si usted solamente suministra nitrógeno, como es el caso de la urea, o suministra fósforo, si lo suministra por vía orgánica, las plantas van a verse reflejadas en una pobre respuesta. Y con el tiempo va a comenzar un proceso de degradación. ¿Qué sucede entonces cuando no se le suministra los nutrientes necesarios? También comienza a haber todo lo que sería un proceso de interrelación, del cual en otro momento podremos hablar, aunque ya hay algunas charlas que hemos hecho al respecto. Hay toda una relación entre los diversos micronutrientes que van a impedir la absorción de ciertos elementos. De allí es que es importante también lo que sería la disponibilidad de agua. Si yo no tengo agua suficiente en el suelo, no va a ser posible la absorción de estos nutrientes. Igualmente, el trabajo de todos esos microorganismos del suelo no van a ser tan eficientes. De tal manera que yo al momento de fertilizar también tengo que tener consideración como un principio la suficiente humedad para ser aprovechada en el suelo. En otras oportunidades hemos conversado también de la importancia cuando vamos a fertilizar pasto. Porque resulta que un pasto de corte no tiene los mismos requerimientos que un pasto para pastoreo. Son totalmente distintos. Un pasto de una zona templada es muy distinta al pasto de una zona tropical. Entonces yo debo conocer con exactitud cuál es el requerimiento de la especie que yo tengo presente, porque si no, aplico lo que no es y va también a generarse un proceso de degradación de la pastura. Debo conocer los niveles del suelo. Ahí es donde más fuerza hay desde el punto de vista de los técnicos que conocemos de la materia, que consideran los análisis de suelo para saber qué es lo que está presente. Pero también debemos conocer cuál es la extracción que se está obteniendo durante el año para poder aplicar esa cantidad que la especie requiere. Hay que considerar el aporte del animal cuando está bajo pastoreo, o cuando se suministran lo que son los compost, o cuando se suministran lo que son los purines. Todo eso hay que considerarlo. Igualmente, si tengo especies nativas de leguminosas, ¿cuánto nitrógeno me está aportando esa leguminosa que está asociada? Y si son árboles, igualmente, ¿cuánto de esa hojarasca, cuánto de esa leguminosa arbórea o arbustiva me está aportando al sistema? Cuando yo tengo todos estos elementos, eso me sirve para disminuir la fertilización. Otro principio que tenemos que tener en consideración, y también lo veremos más adelante, es que se debe conocer realmente cuánta materia orgánica hay en el suelo. ¿Por qué?
porque para poder fertilizar tiene que haber un equilibrio entre lo que es la fertilización inorgánica y la fertilización orgánica, ya que un exceso de materia orgánica en el suelo me lo puede acidificar, ya que por la acción de los microorganismos del suelo se libera dióxido de carbono y al liberarse dióxido de carbono, este dióxido se transforma en bicarbonato, liberando así hidrógeno, y ese hidrógeno es lo que acidifica el suelo. Por eso es que es muy importante considerar muy bien y tener cuidado cuando hablo de ganadería o agricultura regenerativa. La ganadería regenerativa es muy importante en suelos pobres en materia orgánica, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando son suelos ricos en materia orgánica. Por el principio precisamente que hablamos de lo que es la acidificación del suelo producto de un exceso de materia orgánica. Por eso es que hay mucha respuesta cuando yo no tengo materia orgánica suficiente en el suelo y cuando lo que es limitado es aplicar solo nitrógeno. Obviamente, cuando comienzo yo a utilizar estos tipos de sistemas, obviamente hay una respuesta inmediata por parte de la pastura. Ahora, cuando yo aplico fertilización, yo debo tener en consideración un aspecto muy importante. ¿Cuánto es esa disponibilidad? ¿Y cómo aprovecho yo esa disponibilidad? Aquí hay un trabajo también clásico donde se menciona que cuando hay una alta disponibilidad y un alto valor nutritivo, la respuesta del animal obviamente será alta, y más cuando hay un componente genético presente en el sistema. Cuando hay una alta disponibilidad, pero tengo un bajo valor nutritivo, la respuesta del animal va a ser de media a baja. Y aquí es donde yo quiero hacer o llamar la atención cuando se utilizan los sistemas de pastoreo bozano, que muchas veces saltamos potreros en función del ojo y vemos realmente, sacrificamos lo que es el valor nutritivo por cantidad de pasto. Entonces, si tenemos alta cantidad de pasto, pero tenemos un bajo valor nutritivo, la respuesta va a ser media, va a ser mediana, no va a expresar el animal su alto potencial. Entonces hay que tener también cuidado cuando hablamos de diversos sistemas de pastoreo. Obviamente, si yo tengo una baja disponibilidad, pero tengo un alto valor nutritivo, como es muchas veces también cuando inicia el periodo lluvioso, la respuesta sigue siendo baja a nula porque no hay suficiente materia seca para que el animal pueda ingerir y manifestar su respuesta. Y ni hablar en el caso de la disponibilidad de valor nutritivo bajo. Obviamente, ahí se presentan problemas dentro de los animales. Ahora, ¿por qué fertilizar y con qué fertilizar? Ya hablamos en los principios de la necesidad de las plantas de tener todos los requerimientos nutricionales para poder dar esa respuesta. Pero también acá vemos un cuadro donde la cantidad de nitrógeno, fósforo y calcio que se extrae el animal cada vez que pastorea es bastante grande. Y si yo no aplico esa cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, realmente voy a tener un desbalance y voy a tener una respuesta limitada por parte del animal cuando es a base de pasturas. Ahora bien, voy a dar algunos ejemplos solamente con pasto estrella porque, como dije inicialmente, cada especie de pasto tiene una respuesta distinta y cada especie de pasto tiene un requerimiento distinto. Entonces, para poder uniformizar la información que les estoy suministrando, tomamos solamente el pasto estrella. Y vemos acá cómo en diferentes países del trópico tenemos respuesta. Y esta respuesta va a estar en función del fertilizante, del suelo y del clima. Entonces vamos, en el caso de Zulia, en Venezuela, desde 18 kilogramos de materia seca por cada kilo de nitrógeno que yo aplico, hasta el caso de Costa Rica, que estamos hablando de cerca de unos 46 kilogramos de materia seca por cada kilogramo de nitrógeno que yo aplico. Entonces, ¿cómo hacer para yo realmente aprovechar toda esa biomasa cuando aplico nitrógeno? Ajustando cargas animales. Si yo no ajusto las cargas animales, sencillamente estoy desperdiciando el recurso económico
y estoy desperdiciando forraje que me está quedando dentro del potrero. Ahora, lo que hablábamos en la introducción, bueno, yo tengo purines, ¿para qué voy a fertilizar potreros si ya yo tengo purines? Yo con eso es suficiente para manejar. Esto es importante, que en los sistemas regenerativos, en los sistemas de aplicación de compost o fertilizantes, sí hay respuestas. Como dije, que hay que tener mucho cuidado también, es cuando se utiliza en suelos con materia orgánica excesiva. Entonces, esa respuesta, ¿cómo va a ser? Y aquí esto es un trabajo muy importante que fue citado por Salazar en el 2012 y que todavía sigue estando vigente por lo que hemos podido observar, sobre todo en lo que se refiere a los análisis. En la capacitación del tema, solamente 18% saben lo que es el uso de los purines. Cuando hablamos del plan de manejo, cuando se usa fertilizantes, más del 80% o cerca del 80% conocen lo que es un plan de manejo con fertilización y apenas el 22% en el caso de los purines. El registro de uso, 71% fertilizantes, 14% de purines. Pero fíjense los datos que le voy a dar ahora. ¿Conoce la dosis utilizada cuando es de fertilización? Sí, un 100%. Pero en el caso del uso de los purines, solamente un 27%. ¿Calibra los equipos? Solamente un 42%. Pero veamos este detalle. Hacemos análisis. Cuando es el caso que para utilizar la fertilización, un 98%. Y apenas un 2% hace los análisis de purines y hace los análisis de suelo para ver cuánto purín voy a aplicar. Es decir, nulo. No se hace. ¿Y cuánto de esas personas consideran el aporte de los nutrientes de los purines? El 33%. ¿Pero qué me aporta el purín? Me aporta solamente o principalmente nitrógeno, que es lo que más tiene. Aporta algo de fósforo, aporta algo de calcio, pero no en las cantidades realmente que requieren las plantas. Y aquí hay un trabajo, o mejor dicho, algunos trabajos donde se muestran diferentes respuestas en pasto estrella con fertilización orgánica y fertilización inorgánica, a diferentes pisos altitudinales, que van desde los 15 metros sobre el nivel del mar, en el caso de Manabí, en Ecuador, pasando a 254 metros en Yaracuy, 340 metros en el Chaco, Argentina, 1.150 metros en el caso de Heredia, en Costa Rica, y 1.540 metros en el caso de Cartago. Es decir, que estoy mostrando datos en diferentes pisos altitudinales. Pero además de eso, tenemos datos que dicen que la materia orgánica en estas tres regiones que son bajas y medias, estamos hablando de que la materia orgánica es aproximadamente mediana, es decir, cerca de un 2% a 2.4% de materia orgánica. En cuanto a Cartago y en Heredia, la materia orgánica es rica porque son suelos volcánicos. Pero también hay que considerar otros aspectos que se refiere al pH del suelo. Vamos desde que son pHs cerca de la neutralidad, como el caso de Manabí, pH ligeramente alcalinos, como el caso de Yaracuy, pH fuertemente ácidos, en el caso del Chaco, y pHs ácidos tanto en Cartago como en Heredia. Y vean la respuesta a los diferentes sistemas de fertilización. Cuando no hay fertilización, hay respuesta. Pero recuerden que tenemos que aprovechar esa respuesta. Si yo no ajusto cargas o utilizo esa pastura con animales de repaso o cortándola para que vuelva a tener ese crecimiento vigoroso y podamos aprovechar efectivamente esa pastura,
vamos a ser más eficientes. Si no lo hacemos, estamos, como dije, perdiendo dinero. Entonces vemos, obviamente, que condición sine qua non, los pastos responden a la fertilización, bien sea orgánica o inorgánica. Ahora vamos al caso de cuando se utiliza compost. Cuando utilizamos compost, bueno, realmente la respuesta inmediata es nula. ¿Y por qué es nula? Porque o bien ese compost no está suficientemente maduro para poder ser utilizado por los microorganismos del suelo, o bien porque la deficiencia es muy elevada y todavía los pastos no responden. Pero en el caso de Cartago, es porque sencillamente son suelos ricos en materia orgánica. Entonces, si yo tengo suelos ricos en materia orgánica, lo que estoy es perjudicando más bien el sistema. ¿Qué sucede con los purines? Una situación similar. Cuando aplico purines, que son los trabajos que se han hecho en Costa Rica, que es donde más resultados hay, porque es donde más se conoce este sistema, hay respuesta, pero la respuesta es menor a la fertilización inorgánica. Entonces vemos realmente la importancia de una fertilización adecuada en la combinación de orgánica con inorgánica, que es la que estamos mostrando acá. Esto es un trabajo, más adelante podremos hablar sobre lo que son la respuesta en cuanto a los valores nutritivos de las pasturas, porque es importante desde el punto de vista considerar los minerales que se está aportando a la pastura. Eso me va a ayudar inclusive a tener una dieta más balanceada. Cuando aplico purines en este trabajo, vemos también que hay respuesta, pero no es la misma respuesta cuando yo aplico lo que sería nitrógeno en forma de urea con fosfato diamónico con purines. En esta finca en particular se aplicaban anteriormente 1.500 kilos de nitrógeno por hectárea año más purines, alrededor de unos 8 metros cúbicos de purines se aplicaban, y las respuestas eran inferiores a las que se consiguieron una vez que adecuamos esa fertilización, bajando en función del requerimiento del pasto estrella a unos 500 kilos aproximadamente de nitrógeno, pero considerando el elemento fósforo, que era el que mayor problema había dentro de la finca. Y la respuesta, como les dije, más adelante mostraremos en otra oportunidad cómo es la respuesta desde el punto de vista de valor nutritivo. Veremos cómo el fósforo influye directamente también en la capacidad de absorción del resto de los elementos. Entonces, cuando aplicamos una fertilización con criterio de conocimientos en cuanto a lo que hay en el suelo, en cuanto a lo que necesita la planta, en cuanto a lo que realmente aporta el animal en potrero y a lo que yo tengo como purines, que tengo que aprovechar ese material porque es un material que está ahí y eso me ayuda a disminuir mis costos de fertilización, como también veremos posteriormente en una segunda lámina. Entonces, es muy importante considerar una fertilización adecuada, orgánica e inorgánica. Con la fertilización orgánica solamente estamos aportando pequeñas cantidades de otros nutrientes y no va a haber una respuesta eficiente del potencial de la pastura. Eso hay que considerarlo. Cuando los suelos son bajos o medianos en materia orgánica, hay una respuesta porque sencillamente durante muchos años había un proceso de extracción y si yo solamente aplicaba nitrógeno, lo que había una relación carbono-nitrógeno inadecuada, lo que no me permitía una eficiencia de utilización del nitrógeno. Otro punto muy importante es ¿cuánto invierto yo para producir 1 kilogramo de materia seca? Y aquí vemos que cuando no se fertiliza, estamos cerca de $0.07 por cada kilogramo de materia seca. Pero en la misma medida que yo voy fertilizando, en esa misma medida, vamos disminuyendo esa inversión. Es decir, tenemos más materia seca por menos dinero invertido. Como en este caso,
de Costa Rica, donde obtuvimos menos de 0,02 dólares americanos por cada kilogramo de materia seca. Es decir, que estoy siendo más eficiente en lo que es la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque estoy bajando mi costo de producción en alimentos. Como le decía, la carga animal es también clave. Y aquí un trabajo realmente muy clásico que demostró Davidson en el año 84, donde en la misma medida que yo voy fertilizando y aplicando riego, en esa misma medida tengo una relación lineal al pasar de 400 a 20.000 kilogramos de leche por hectárea año. Entonces, en el caso nuestro, en el trópico, esta relación no se ha estimado como tal, pero seguramente usted va a tener, en la misma medida que maneje mejor sus pastos, va a tener mayor producción de leche y menores costos de producción. Y aquí se refleja en este trabajo realizado en Costa Rica por Villalobos y colaboradores en el año 2013, donde en la misma medida que se invierte en pasturas, en esa misma medida que se invierte en pastura, yo tengo una mejor respuesta en kilogramos de leche por hectárea año. Es decir, que sí hay realmente una mayor producción láctea en la misma medida que yo hago mayor inversión en el manejo de las pasturas, principalmente en cuanto a lo que son los días de utilización y descanso de la pastura, las cargas animales adecuadas, la fertilización adecuada. Todos estos aspectos me van a ayudar a tener una mayor producción con unos menores costos de producción. Y para concluir, no quiero dejar de pasar de que existe una especie de guerra sin cuartel a lo que es el uso de la fertilización inorgánica. Como ya hemos visto durante el transcurso de esta charla, se debe tener en consideración muchos aspectos de la relación suelo-clima, planta, agua, animal. ¿Por qué? Porque existen elementos en el suelo que interactúan entre ellos, y si no tenemos una disponibilidad adecuada de cada uno de esos nutrientes, no va a haber respuesta por parte de la planta. Durante muchos años, ciertamente, se ha utilizado solamente el componente nitrógeno para fertilizar pastura. Muy pocos productores utilizaban el NPK. Pero es que no solo el NPK, también existen los micronutrientes que son importantes. Y existen otros macros como el calcio y como el azufre, el magnesio, que son también muy importantes, sobre todo el magnesio, para evitar lo que es la hipomagnesemia. Entonces, es clave y es fundamental para que una planta no se degrade, mantener un equilibrio adecuado. Y cuando hablamos de mantener un equilibrio adecuado, es utilizar una fertilización orgánica, por un lado, para hacer más eficiente el uso de los elementos químicos que estamos aportando por otro lado. Es decir, utilizar todos los recursos que tenemos disponibles a la mano. ¿Para qué? Para bajar los costos de producción que tenemos actualmente tan elevados. Y conocer también a detalle lo que es el comportamiento etológico, cuáles son las horas de pastoreo adecuadas para que los animales sean eficientes en ese tiempo que le estamos dando de pastoreo, tanto en la mañana como en la tarde. ¿Y por qué no? Aumentar o colocar en las horas adecuadas los animales, aumentando los tiempos de pastoreo para que me aprovechen más esa biomasa que se me está presentando cuando yo fertilizo. Si yo fertilizo y solamente le doy una hora de pastoreo al animal, solamente lo que va a es un pastoreo de despunte y se va a perder el 70 a 80% de la biomasa. Entonces, no, seamos eficientes. Dejemos que el animal consuma por lo menos un 60% de esa pastura y que ese restante 30-40% que me quede de remanente sea lo suficiente para que la pastura
rebrote adecuadamente. Bueno, amigos, con esto me despido hasta una próxima oportunidad.